Saludamos a todos los amantes de la literatura que nos acompañan a esta hora en Entrevistas y Letras con Silvia Rivera. Yo soy Silvia Rivera y este es un espacio amplio y diverso creado por el grupo editorial Letras Negras. Bienvenidos a todos. El día de hoy tenemos una entrevista muy especial con un autor colombiano que nos acompaña el día de hoy desde la ciudad de Manizales. Así que quiero que todos los que están aquí conectados viendo esta entrevista conozcan a Víctor Alfonso Agudelo Villegas. Él es sociólogo, filósofo y en este momento se dedica completamente a la escritura y a la edición. Estamos aquí para hablar de La Casa de las Memorias Rotas, su publicación más reciente. Víctor, bienvenido. Hola Silvia, muchas gracias por la invitación, muchas gracias al Grupo Editorial Letras Negras por crear este espacio y bueno, feliz de encontrarnos en entrevistas y letras. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y pues sin más preámbulo, ¿qué tal si empezamos hablando un poquito de lo que vinimos a hablar, ¿cierto? A mí me gustaría preguntarle ¿para dónde? ¿Para dónde va Víctor Alfonso? ¿Para dónde va su carrera como escritor, su carrera como literato? ¿Cómo, cómo le podemos hablar un poquito a la gente de Víctor Alfonso y su proyecto? Bueno, pues ahora mismo estoy en el proceso de promocionar La Casa de las Memorias Rotas, que es mi primera novela. Mm, Y bueno, creo que proyectos se vienen muchos, pero ahorita estoy enfocado en esto. Acabo de terminar una segunda novela que también está al menos ahora en proceso de edición, pero enfocado en La Casa de las Memorias Rotas. Es un proyecto que me tiene muy emocionado. Es una novela muy íntima, muy personal, entonces creo que merece que sea conocida. Sí, para eso estamos el día de hoy acá, para tratar de hacer divulgación literaria. Precisamente creo yo que para eso surge este espacio de divulgación literaria, para que autores de Latinoamérica puedan dar a conocer su literatura, y eso a mí me parece muy importante y me alegra que la apertura de este espacio se dé contigo, Víctor Alfonso. Es un gusto para mí tenerte el día de hoy aquí. Y en medio de la lectura y la investigación para esta obra, decidí hacer una pequeña reseña que me gustaría compartir contigo y con todas las demás personas que están aquí en este espacio. ¿Qué le parece? Me parece. Vamos a ello. Listo. La Casa de las Memorias Rotas es una oda a la juventud de los años 90. Es también un recorrido maravilloso por una generación amante de la música y el arte. Los personajes buscan en medio de la violencia y la pobreza un lugar en el cual ser. La Casa de la Cultura se convierte en ese refugio, un hogar para muchos y una forma de vida para otros. En otras palabras, esta obra le permite a la juventud soñar y creer de forma más realista, más latinoamericana. La Casa de las Memorias Rotas es el resultado del espíritu de la época, una mirada a la generación que nos antecedió. Que siento yo que estas palabras resumen la sensación que me dejó a mí la lectura de La Casa de las Memorias Rotas. Es una mezcla entre una novela histórica, pero narrada de una forma diferente. No te encuentras con el típico documento, sino que está mucho más fluido, mucho más alegre, es más chisme. Y a mí eso me gusta mucho de una obra, que tenga ese carácter de chisme. Usted qué piensa? Pues la verdad es que como lector siempre he sido, digamos, un amante de los libros que me conectan, ¿cierto? Que si bien puedan expresar o quieran expresar cosas muy interesantes o tengan historias muy poderosas, eh, soy amante de los libros que no maltratan, entre comillas, al lector. Es decir, que le dan el beneficio de poder disfrutar, no solamente tener una experiencia mm, ética, histórica, literaria, sino también tener una experiencia estética, ¿cierto? Que a través de la narrativa, que a través de la manera en la que está escrito, el escritor, perdón, digo, el lector se divierta, se entretenga y bueno, pueda disfrutar de una buena historia. Entonces creo que hice un esfuerzo más bien grande por contarla de una manera
que como tú muy bien dices, no sea la manera tradicional, no es una novela lineal, es una novela que juega mucho con las mudas temporales, con las mudas de narración, eh, no solamente para tener entretenido, para tener atrapado al lector, eh, sino también por la necesidad misma de la historia, que es una historia que juega mucho con las temporalidades. Entonces, bueno, creo que ese fue un intento que espero el lector sepa agradecer. Sí, como lectores notamos precisamente en este tipo de obras que juegan tanto con el tiempo y la realidad. El tiempo y la realidad siento yo que son, como tú mencionas, dos factores muy importantes en esta novela, porque, por ejemplo, el inicio es un inicio muy contundente. Hablando en cuanto a técnica, por ejemplo, el inicio de una novela tan contundente atrapa al lector de forma muy impresionante y admiro el trabajo que has hecho con el inicio de esta novela porque me atrapó. A mí como ex estudiante de artes escénicas, encontrarme con que se narre eh, una obra de teatro y no de la típica forma en formato guión, sino que estás como organizando diferentes miradas para que se sienta que está siendo observado el escenario. Y eso fue una entrada maravillosa y creo yo que fue un acierto dentro de la Casa de las Memorias Rotas y qué bueno que lo traigas a colación porque tiene un uso de la técnica muy bueno y se valora muchísimo a los escritores que se arriesgan a mezclar, a agarrar detallitos y a formar algo interesante. A mí me gusta mucho encontrarme con eso y qué bueno que lo trajimos a colación en este momento. ¿Cierto? Eh, sí, yo creo que la literatura es un juego, ¿no? La literatura se trata de eso un poco. Bueno, no solamente la literatura, todas las artes, creo yo que parten de la lúdica, del juego. eh, y qué más divertido que jugar con eso, ¿no? Jugar con las maneras de contar, con las maneras de narrar y como tú dices, la historia, la novela como tal arranca por una escena bastante particular, ¿cierto? De un grupo de teatro, pero que no está narrada ni como un guión de una obra de teatro, sino más bien desde la perspectiva de un observador, ¿cierto? De un espectador que llega y presencia. No voy a hacer mucho spoiler, pero creo yo, y procuré hacerlo mucho, que esta manera en la que está contada esa primera escena atrape al lector, ¿cierto? Que cuando el lector se dé cuenta, lo primero es que está sucediendo algo que es muy confuso, que es muy extraño, eh, pero que es intrigante y entonces en la primera página el lector se va a encontrar con algo que no entiende qué está pasando, pero que lo llama a pasar la página, qué es lo que está sucediendo acá. Y lo que uno espera como escritor es que después de que el lector entienda un poco qué está pasando, ya haya caído al pozo y no lo suelte la novela, lo tenga atrapado hasta la última página. Que bueno, creo yo que ese es el propósito de todos los escritores y espero que se presente de esa manera ante los lectores. Pues, Víctor Alfonso, estamos en la lucha. Estamos en esa competencia contra todo este mundo convulso de tratar de atrapar al lector, de traernos a lectores y que no abandonen este mundo de la literatura, de la lectura, de fascinarse con algo más que los espacios de redes sociales o los nuevos espacios de entretenimiento en donde la competencia es difícil porque el espacio es de 3 minutos y quien una novela difícilmente compite contra 3 minutos, pero hacer el esfuerzo es muy importante. Y a mí, como lectora, ese inicio me convenció. Podemos decir, a mí me convenció. Y no es solo el inicio. Hay unas joyitas a lo largo de la novela que me encantaron. Por ejemplo, ahorita me estaba balanceando aquí en la silla y pensé precisamente en algo. Y es una escena que yo creo que logra condensar lo que es el espíritu de Colombia. Pero no cualquier espíritu, ese espíritu que la gente menciona que tiene que ver con, ¿has escuchado como este dicho de los paisas, que es como muy avispado, que como esta politiquería extraña? Algo de, supongo que sí. Todo colombiano que haya vivido en Colombia y se haya creado aquí sabe más o menos a qué me estoy refiriendo, ¿cierto? Entonces yo quisiera que escucháramos esto. Un momentico, por favor, a las personas que nos están viendo en este momento. Hagan un alto en su camino y presten atención. Y entonces lo ven, el epicentro de la casa, el trono del emperador, el qui pro quo del arte y la burocracia.
la silla desde donde se hace la magia, el puesto del coordinador, un sillón de resortes chillones, espaldar alto y dolores de cintura. Hasta ahora, Franco había visto el mundo desde el otro lado del escritorio, mientras hombres y mujeres tomaban decisiones apoltronados en las variantes infinitas de silla de piel sintética y cuanto derivado pudieran inventar para simular un cuero de vaca y recubrir 4 patas y un respaldo. Para mí esta frase es la materialización de la política colombiana. La política, el pueblo. Y en este momento yo me siento en esa silla de la burocracia. Yo soy la que dirige hoy este espacio y me siento así y por eso quise traer precisamente esta frase y quería que habláramos un poquito al respecto porque para mí es muy diciente, ¿cierto? La silla del poder y toda la trama que se desarrolla también en cuanto a la crítica política que se hace a lo largo de la novela con pequeños detalles como este, en donde cómo describir una silla. ¿Cierto? ¿Cómo describes una silla? Y te encuentras con esta descripción que básicamente para mí es un estudio sociológico de la sociedad colombiana y me sorprendió mucho. Entonces, ¿qué tal si andamos un poquito en cuál es la relación que tiene la Casa de las Memorias Rotas y la política o el entorno político colombiano? Bueno, de entrada yo no puedo decir que es una novela en sentido estricto política, ¿cierto? No es una novela pensada con esa intención. Sin embargo, es una novela y es una novela realista y en ese sentido va a estar permeada absolutamente por todos los ámbitos de la sociedad colombiana. La escena de la que tú nos hablas es bien interesante porque es cuando uno de los personajes centrales, Franco, el coordinador de la casa, llega y se ve enfrentado a algo que para él era una absoluta imposibilidad. Mira que desde sus tiempos de universitario él había jurado absolutamente que nunca se iba a meter a una oficina, que ese no iba a ser su trabajo, que el trabajo de la oficina somete, constriñe, es decir, no era para él. Él es un artista y entonces los artistas tratamos de tomar distancia de esa cosa miedosa que llamamos la oficina. Y sin embargo, cuando él ve por primera vez la oficina, con la descripción que tú acabas de presentar, se da cuenta que eso que está ahí, esa oficina, esa silla, ese escritorio, no es solamente un lugar desde el que se desarrolla el poder, desde donde se generan órdenes, comandos y demás, sino que también es una posibilidad para hacer cambios, ¿cierto? Entonces, cuando Franco se enfrenta a esta oficina por primera vez, de alguna manera entiende que lo que él está haciendo ahí no es someterse al poder, a la dinámica de la burocracia, sino entrar allá para hacerla estallar desde adentro. Creo que es lo que busca hacer a lo largo de la novela, un poco pelearse con el poder, ¿cierto? Porque Franco es un rebelde y entonces se pelea con el poder, se pelea con el poder de la oficina y todo lo que viene de ahí para arriba en términos burocráticos. Entonces, creo que si bien no siendo estrictamente una novela política, la política se filtra, se mete por todas sus aristas, permea la vida de los personajes y por supuesto los personajes permean la vida de la política no solamente local, sino también nacional. Entonces, bueno, creo que va por ahí un poco. Pues yo lo veo como la silla de Troya, la silla de Troya de la Casa de las Memorias Rotas. Es una escena hermosa, es una escena en donde la descripción es muy rica, es muy interesante de leer. Y pues sí, no, la novela no se reduce simplemente a una crítica política, porque se nota a lo largo de todo el escrito que esa no es su intención. Como lo dije en la reseña, siento que es más bien una oda a la juventud, es una como un recuerdo de volver a esa época por la que atravesaron muchos jóvenes en los 90 y que los transformó profundamente, ¿cierto? Tuvieron que pasar por el cambio de siglo con la llegada de las diferentes tecnologías y eso se nota, ¿cierto? El arte también ya venía siendo relegado de espacios centrales y entonces es la lucha también del arte con la tecnología que va agarrando más fuerza y va siendo mucho más interesante para los jóvenes y jóvenes como en un espacio tan vulnerable como los barrios que describes de aquí de Manizales. Entonces, como veo
que la novela, aunque tiene su tinte político, que lo digo yo como lectora, ¿cierto? No es una novela política. ¿Qué tal si hablamos un poquito de dónde? ¿De dónde surge la Casa de las Memorias Rotas? ¿De dónde sale todo este enredo de personajes tan vívidos, tan reales? ¿Cómo se forma? ¿Cómo se gesta? Eso me gustaría que me contaras a mí y a todas las personas que en este momento estén viendo, que no alcanzo a ver muy bien cuántas son, pero esperemos que sean muchas las que estén aquí conectadas el día de hoy. Bueno, pues La Casa de las Memorias Rotas en parte es un cierto relato autobiográfico, es decir, tiene muchos tintes autobiográficos de ciertas experiencias de juventud también. Como tú dices, es la experiencia, es un poco contar la experiencia de un grupo de jóvenes colombianos, que perfectamente podrían ser también latinoamericanos, un grupo de jóvenes saliendo de la adolescencia, algunos de ellos todavía en pleno proceso, que se enfrentan, como tú muy bien decías, a un contexto sociocultural y político bastante complejo. Primero, el cambio de siglo, que es a su vez un cambio de milenio, es decir, un cambio de era con todo lo que eso implica. Mencionabas la tecnología, ¿cierto? La tecnología que llega a nuestro país, que irrumpe con mucha fuerza a tomarse los espacios de encuentro social, los espacios culturales, que uno podría hacer una lectura, digamos, fatalista de la tecnología, claramente no lo es, pero sí se nota un choque muy fuerte entre las dinámicas las dinámicas culturales de la casa versus las dinámicas de la tecnología. Hay una tensión muy fuerte ahí que está permeando la vida de estos adolescentes, de estos jóvenes, pero también están sucediendo cosas afuera, ¿cierto? Es un contexto de principio de siglo donde Manizales está pasando por una transformación urbana muy grande, muy fuerte. San José, específicamente la comuna donde se desarrolla la historia, es una comuna que se transforma radicalmente, pasa de ser una zona, digamos, marginal, empieza a dar una transformación a la construcción de avenidas, megacolegios, es decir, hay un proceso de ruptura muy fuerte también de la identidad de los jóvenes con su territorio, con sus espacios, con los espacios que han construido a lo largo de su biografía. Pero también está sucediendo alrededor de todo este contexto, digamos, algo mucho más profundo, mucho más delicado del ámbito nacional, que es el ámbito del conflicto. Y el conflicto, ya no solamente el conflicto armado entre grupos ilegales, sino el conflicto y la violencia que empieza a filtrarse a través de las ciudades, que empieza a llegar a las urbes y empiezan a tener unas manifestaciones muy particulares, que obviamente quienes, si no los jóvenes, son los que directamente se ven afectados por ello. Entonces creo que todo este contexto sociopolítico y cultural de principios del siglo XXI es dentro del cual se enmarca la Casa de las Memorias Rotas y por supuesto la casa como tal va a ser el refugio en el cual se van a resguardar de alguna manera estos personajes. Que claro, es muy interesante porque yo creo que muchos jóvenes de los que estamos hoy aquí en este espacio tratando de hablar un poco de literatura, somos hijos de las casas de las culturas de Colombia. Yo soy hija de la Casa de la Cultura de La Dorada, inspiró muchísimas cosas en mí, entre ellas un amor profundo por el teatro y fue el empujón que me llevó a interesarme por la literatura también. Entonces es muy especial encontrarse una obra que hable de esos espacios, porque suelen ser espacios también muy marginados como la gente que los habita. Casi no hay presupuesto, quienes pasamos por ahí tenemos que con las uñas tratar de construir el futuro. Y eso es lo que me parece interesante, porque me encuentro acá a 7 personajes, todos con las uñas llenas de tierra, de luchar por sus propias vidas y deciden luchar por este terruñito, por este espacio que ni siquiera les pertenece, pero que la energía está dispuesta para que les pertenezca, aunque sea los momentos que pasan ahí, ¿cierto? Entonces, nos vamos dando cuenta que la novela se construye eh, pues a partir de estos 7 personajes, pero hay 2 personajes principales que en una noche nos vienen contando qué es lo que sucede en la Casa de las Memorias Rotas, que son Franco y el burrito. Entonces, yo quería que habláramos un poquito de Franco y el burrito antes de adentrarnos al que yo considero el personaje más interesante de esta obra y que no voy a decir quién es para no adelantarme, pero quisiera que habláramos un poquito por qué escoges precisamente al burrito y en contraste con Frank, que si bien espiritualmente son 2 personas que se parecen mucho, están en unas circunstancias muy opuestas.
y logres que estos dos personajes, uno con más edad y el otro con menos edad, hagan un match, digámoslo así, hagan un match muy interesante que nos permite como lectores navegar en los sufrimientos de los demás personajes de una forma muy orgánica a través de los diálogos que vienen inmersos en medio de la narrativa y que resultan muy agradables y muy novedosos en ese sentido. Entonces, ¿qué tal si abordamos un poquito de cada una de las cosas que acabo de mencionar? A ver qué resulta acá de toda esta preguntadera. Bueno, dos personajes centrales, sí, Franco y el burrito, digamos, son, como diría el maestro Vargas Llosa, son la columna vertebral a través de la cual se construye toda la novela. Eh, y es, digamos, una charla que se suscita después de la primera escena, ¿cierto? Y a lo largo de 2 noches, en realidad, ellos se van a sentar a charlar ahí en el espacio de la casa y a través de su conversación, como bien lo mencionas, van a entrar y van a salir todas estas historias que se han desarrollado a lo largo de 2 años, que es el contexto, digamos, en el que se enmarca la novela. Ahora, ¿quiénes son ellos? Franco es un personaje muy entrañable para mí, porque Franco, al igual que yo, también fue profesor, ¿no? Entonces, Franco es un profesor, digamos, es un ex profesor llegado del campo, pero además es un profesor que trabajó en el ámbito rural como artista, ¿cierto? Y entonces eso ya tiene unas implicaciones y unas dificultades que lo van a llevar a enfrentarse a una cantidad de situaciones muy propias. Pero claro, Franco, viviendo en ese contexto particular, en el campo, siendo profesor, también es tocado directamente por el conflicto desde otras perspectivas, incluso mucho más crudas. En algún momento, para no hacer mucho spoiler, se da por vencido, por decirlo de alguna manera, y llega a la casa y él dice, bueno, voy a empezar de cero, voy a reivindicarme, voy a meterme de lleno con este proyecto, un proyecto muy bonito el que le está planteando, y llega a la casa a, digamos, a revolucionar todo lo que sucedía ahí hasta el momento. Ese es Franco. El burrito es otro personaje muy particular, es un adolescente, tal vez el menor del grupo, que no por ser el menor, digamos, es el menos perspicaz o el más inocente, ¿no? Es un personaje que a pesar de su corta edad se ha enfrentado a la vida, ha tenido que pasar por situaciones muy particulares y es un chico de la esquina, ¿cierto? Es un chico del barrio, de la esquina, que por razones que también se dará cuenta el lector, es jalado hacia la casa de la cultura y en ese proceso, digamos, va a dar un giro radical en su vida. Ellos dos, Franco y el burrito, van a tener una conversación después de concluido todo este proceso en el cual se enmarca la novela, y a partir de esa conversación, que arranca, digamos, por el primer capítulo, van a ir contando entre ellos dos a través de su charla todo lo que ha sucedido en esos 2 años que han venido trabajando en conjunto a estos 7 personajes en la novela. Entonces, ellos dos, digamos, son los personajes que a través de su charla van a ir llevando la historia, ¿cierto? Van a ir trayendo, metiendo, sacando de la historia, conversaciones, historias y demás. Y ellos son los que le van a ir contando al oído todas las peripecias de la casa al lector. Bueno, voy a empezar por partes, ¿cierto? Primero, a esta obra, claro que se le nota que es una obra que está atravesada por la pedagogía, no explícitamente, sino implícitamente. Cada uno de estos personajes cumplen un rol docente, un rol de maestro de alguna manera en sus casas, en la casa de la cultura, en los otros espacios que habitan. Y esto me hace pensar en que esta es una obra que habla de un ex docente que llega a ejercer la docencia en otro espacio, escrita por un ex maestro que llega a experimentar su propia experiencia como maestro a través de otros espacios. Entonces es como ver eso a través de puertas y puertas y puertas, y sí podemos notar que es importante para ti, Víctor Alfonso, el papel del educador. El papel del educador es algo que se resalta mucho acá y no hay necesidad de que esté todo el tiempo citando pues acá la pedagogía de quién sabe quién, sino que los personajes tienen esa energía, tienen esa capacidad de ser empático con el otro y de transmitir su conocimiento de manera orgánica. Y yo creo que eso puede hablar un poco de tu propio proceso como maestro. Siento que probablemente en tu espacio docente fuiste
el típico profesor cariñoso y buena gente, al que uno le entraba con todo el cariño de la vida y que se disfrutaba mucho su labor, y eso lo puedo ver en Franco. La forma en la que trata a sus muchachos, la forma en la que lucha por ellos, es la energía de alguien que ha vivido con mucha pasión la labor docente. Y el burrito, por otra parte, es muy gracioso que el burrito es un muchacho de esquina, pero es un muchacho de esquina que poco a poco nos empieza a revelar que era, que era mucho más que eso. Siempre en su espíritu, el burrito fue mucho más que un muchacho de la esquina y tuvo que luchar para convertirse de alguna manera. No me refiero a convertirse totalmente, porque creo que esta obra no permite que veamos el futuro, ¿cierto? Si no sería una telenovela turca perpetua de 140 capítulos de 2 horas cada uno, pero sí podemos ver la madurez y la razón por la que el burrito es como es. Y ese contraste entre un educador y un joven que busca educar y ser educado nos permite no solamente visualizarlos a ellos, no, nos permite visualizar a los demás personajes que vienen entrando y vienen trayendo sus propias historias que se van entrelazando y formando todo este esqueleto maravilloso que es la Casa de las Memorias Rotas y que da origen de alguna manera a un personaje muy bello y que me cautivó a mí a lo largo de la segunda parte de la novela. Tengo que ser honesta, me cautivó muchísimo más, y que es Jenny, que es como la única mujer de este grupo de la cual conocemos la psique, conocemos a profundidad quién es ella, qué quiere, a través de sus máscaras, porque ella es actriz, ella es una teatrera, por así decirlo, y creo que eso me conecta un poco con ella, también guardo mi espíritu de teatrera, y es que nos permite ese paralelo, ¿no? Jenny, la Jenny que vemos en la primera parte es la máscara de la Jenny que se presenta, pero luego abandona esa máscara y a través de su diario, que es un poco raro ahí encontrarnos espiando las intimidades de una mujer, pero qué bueno que lo hayamos hecho, porque aquí este personaje explota y pasa de alguna manera en la segunda parte a convertirse también en una protagonista, a tener un papel activo y a ser importante y a permitirnos ver qué pasa con este personaje de Jenny, porque lo que vemos es que en un principio siento yo que está planteado que Burrito y Franco son el hilo conductor de la novela, pero de la segunda parte en adelante, Jenny empieza a meterse y a abrir su propio camino y parece que ese protagonismo dual se convierte en un triángulo. Yo en algún punto pensé que era un triángulo amoroso y resultó de alguna manera extraño. No se solucionó, cosas turbias pasaron, pero claro, empieza a competir y el protagonismo deja de ser dual para convertirse en un trío raro. Entonces, cuéntame más o menos cómo es la evolución y el surgimiento del personaje de Jenny, porque siento que tiene esas dos etapas. Bueno, Jenny es un personaje complejo por dos cosas. Primero, por el reto que implica, desde mi punto de vista como hombre, abordar un personaje femenino y abordarlo con, digamos, con la justicia que amerita, ¿cierto? Es difícil entrar en la psique de una mujer, es difícil poner palabras de una mujer que sean consecuentes con lo que es como persona. Y efectivamente Jenny es un personaje que se desarrolla de una manera muy interesante, tiene una curva de desarrollo que a mí en lo personal como autor me sorprendió porque me vi enfrentándome al personaje, ¿cierto? El personaje parado frente a mí diciéndome, tengo más cosas para decir, mucho más que esto que estoy planteándome acá en la primera parte, porque aparece como un personaje secundario, ¿sí? Un personaje muy valioso, muy interesante, un personaje, una lideresa dentro de la casa, y sin embargo la vemos como eso, ¿cierto? Como una mujer impoluta, intachable, inquebrantable, ruda, si tú quieres. Es una mujer con las pilas puestas y de armas tomar. Pero claro, los seres humanos no somos solamente esto, ¿cierto? No solo somos la fachada que mostramos, sino que hay mucho más que ocultamos allá, no solamente por una intención de ocultar, sino porque jugamos roles, ¿cierto? Dentro de los diferentes espacios sociales.
y Jenny no es ajena a eso, ¿cierto? Entonces, lo curioso es que en algún momento aparece dentro de la conversación de Franco y el burrito, aparece un cuaderno, se encuentran un cuaderno por ahí y, oh sorpresa, se dan cuenta que ese cuaderno es ese cuadernito que Jenny siempre carga para arriba y para abajo en su mochilita, y además de tener los apuntes sobre todas las cosas que va realizando y sobre las actividades que programa en la casa y demás, es su diario. Es un diario íntimo, ¿cierto? Es una cosa que ya no se utiliza tanto, pero lo interesante es que a través de ese diario Jenny empieza a revelar otras cosas, ¿cierto? Empieza a mostrar otra cara de su mirada respecto de lo que ha sucedido en la casa, respecto de ella misma, porque nos presenta reflexiones muy profundas de su existencia como persona, como mujer en medio de un contexto de hombres, como mujer que quiere hacer otras cosas, como mujer que no se siente del todo satisfecha con el mundo en el que vive, con la realidad que le ha tocado vivir, eh, como una mujer apasionada, enamorada, etcétera, etcétera. Entonces es un personaje que empieza a crecer, a crecer, a crecer, y creo yo que en algún momento termina por tomarse de la novela y fácilmente podría ser la casa de Jenny y no la casa de las memorias rotas, no queriendo decir que es el único personaje ni que es el único personaje valioso, pero sí creo yo que el lector se va a encariñar muy profundamente con este personaje porque es de múltiples facetas, de múltiples máscaras, como dices. La podemos amar, la podemos odiar, la podemos detestar, la podemos querer impulsar, lloramos con ella, reímos con ella, gozamos con ella. Es un personaje muy, muy, muy entrañable, muy querido para mí y espero para los lectores. Para mí es un personaje que le agregó frescura a la novela. Como mujer acostumbrada a encontrarme a mujeres que no me gustan en la literatura, me gustan esos ejercicios en donde encuentro una mujer un poco más concisa, ¿cierto? No podemos decir que es la mujer perfecta, porque sí, el punto de enunciación masculino es difícil que entienda a profundidad la psique femenina, porque pues las mujeres llevamos mucho, mucho más tiempo practicando las voces masculinas que los hombres practicando las voces femeninas, pero se agradece la intención de los escritores nuevos de tratar de hacer mejores mujeres para la literatura. Porque es bueno tampoco quedarnos con el estigma de, ay, es que los hombres no saben escribir mujeres o no les interesa hacerlo, sino que me encanta encontrarme con escritores que dicen, bueno, yo me voy a dar la tarea de construir una mujer, pero no va a ser la típica mujer o la mujer estereotípica de la novela, sino que voy a tratar de que realmente tenga un mensaje, aunque yo no sea una mujer, traiga un mensaje contundente, que pueda construir una mujer que le agrade a otras mujeres, porque también somos lectoras y también nos gusta la literatura que hacen los hombres, y pues sería muy rico no tener ese sesgo de, ay, nunca me encuentro a un escritor que me haga una mujer que a mí me guste. Entonces, alabada sea Jenny, que llegó a darle un respiro a la casa de las memorias rotas de su masculinidad tan compacta. Eso es bueno, me gustó mucho. Y bueno, esperemos que aparezcan otras Jennys en otras historias y nos sorprendan igual que este personaje. Y ya que estamos hablando de personajes, me gustaría abordar a otro personaje que no es tanto el personaje como tal lo que me conmovió fue la historia. Y es la historia de este personaje que tiene que vivir y ser atravesado por la culpa de ser partícipe de una masacre. En un país como Colombia, en donde las masacres están a la vuelta de la esquina, y que usted dice, ya nada me puede sorprender, la escena de la masacre de esos niños lo toca a uno profundamente, y entonces yo encuentro una perspectiva distinta, ¿cierto? Porque también nos muestra la parte humana de este personaje, no solamente como el violentador, ¿cierto? Porque entonces llevamos un tiempo trabajando bajo esta imagen, el violentador, el monstruo, el malvado, ¿cierto? El que va y asesina a los hijos de otros sin compasión. Pero acá nos muestran lo que hay detrás de los malvados de Colombia. No voy a hablar de todos los malvados porque gente malvada en este país hay, ¿cierto? Pero quiero que hablemos precisamente de este personaje y tratemos de
anclarlo un poquito más a esa violencia que siempre persigue al escritor latinoamericano, la violencia que atraviesa cada uno de sus países y que aparece de una u otra forma en la literatura, pero esta vez expresado a partir de este personaje que es partícipe de esta masacre. Bueno, estamos hablando de Melo, del personaje Melo, John Jairo Melo. Eh, Mira, Silvia, narrar el conflicto en Colombia, ya no digamos narrar las violencias diversas que hay en nuestra América Latina, narrar el conflicto en Colombia es particularmente complejo porque es difícil no tomar postura, ¿cierto? Es difícil no tomar postura en una moral tan maniquea que hemos ido desarrollando por razones de nuestra historia conflictiva. No, es que el perpetrador es el otro. Y siempre estamos en ese proceso, ¿cierto? De señalarlos, de usted es el malo, no es usted. Y en realidad todos en nuestra sociedad colombiana guardamos un poco de responsabilidad, pero también somos un poco víctimas, ¿cierto? Somos víctimas y somos responsables porque hacemos parte de esta nuestra sociedad. Ahora, pensaba que el personaje Melo es interesante porque cada uno de los personajes está permeado, como decía al principio, por una parte del conflicto, ¿cierto? El conflicto urbano, el conflicto rural. Melo es un muchacho que por todas esas razones curiosas de nuestra naturaleza social, termina en el ejército. Él está apasionado, él se quiere ir para el ejército con muchos muchachos jóvenes a lo largo de las guerras, porque si miramos la historia, todas las guerras han tenido esa característica, ¿cierto? Antes de empezar, todos los muchachos están apasionados por irse para la guerra, coger un fusil y disparar y todo este cuento, y ahora está mucho más marcado pues por razón de los videojuegos y demás. Y entonces Melo es un muchacho que quiere irse para el ejército y que cuando llega al ejército se enfrenta a un problema que lo desborda, ¿cierto? Y es el conflicto armado. Vamos para la guerra y en la guerra hay amigos y hay enemigos. La masacre que está narrada ahí es una de múltiples que han pasado en nuestro país que me conmovió profundamente cuando me enteré de eso a través del informe de la Comisión de la Verdad. Eh, y es la masacre de La Pica. Es una historia bastante compleja, bastante, eh, digamos, toca puntos neurálgicos de nuestra naturaleza porque están implicados niños, ¿cierto? Entonces, yo dije, bueno, voy a narrar algo de esta naturaleza. Obviamente está narrada como un hecho real, ¿sí? Pero con las libertades que permite la ficción. Y lo interesante que tú mencionabas es que Melo está parado desde un lado, ¿cierto? En la novela van a aparecer todos los lados del conflicto. Melo está parado desde un lado y es del lado del Estado. Y por supuesto, el Estado vestido de soldado del Ejército Nacional de Colombia y se tiene que enfrentar a una situación en la cual, por razones ajenas a su voluntad, el Ejército Nacional de Colombia comete un error, ¿cierto? Un error técnico, un error táctico, como tú lo quieras llamar, pero ese error táctico resultan víctimas, víctimas mortales y las víctimas tal vez más complejas de nuestro conflicto, que son los niños. Es un hecho real, narrado con las libertades que permite la literatura, pero poniendo en contexto eso que tú mencionabas ahorita, y es cómo no todos los perpetradores son malos, ¿cierto? Que en la literatura es interesante porque la literatura nos saca de ese maniqueísmo del bueno y el malo y nos permite entrar en otros lugares donde las cifras, donde los datos, donde la ciencia no permite entrar, y es el lugar del otro, ¿cierto? ¿Cómo piensa el otro? ¿Desde qué lugar se para observar el mundo? Y Melo, al verse enfrentado a esa situación, al ser parte, digamos, de los perpetradores, carga dentro de su conciencia, eh, digamos, con ese peso tan brutal del conflicto. Y bueno, se desarrollará más adelante en la novela cómo va, digamos, él a lidiar con este proceso y cómo va a tratar también a partir de sus acciones de hacer justicia por eso que sucedió. Entonces, bueno, este es un poco el contexto en el que se desarrolla este personaje. Bueno, yo creo que vamos a entrar a otro tema que me parece muy interesante porque nos podríamos quedar aquí hablando divinamente de cada uno de los personajes y todos traen sus propias historias y sus propios momentos emocionantes y tristes y son 7 personajes, entonces, claro, tenemos un nudo grande acá de personajes en donde podríamos hablar bastante rato, pero a mí también me interesa eh, Víctor, que hablemos un poquito de las influencias que acompañan a esta novela, de los autores que Víctor Alfonso utiliza como sus maestros, ¿cierto?
de las técnicas que ha aprendido, cómo las ha aprendido, porque como te mencionaba anteriormente, veo que es una novela que juega mucho con los recursos técnicos y eso es un trabajo de estudio porque escribir no es sencillo. Y más si uno lo hace de manera orgánica y visceral, se da cuenta que le hace falta eso, la técnica. Pero esta novela es bastante técnica, entonces me gustaría que me cuentes a mí y a las personas que nos estén acompañando por acá, eh, quiénes son esos dioses de la literatura para Víctor Alfonso. Bueno, yo siempre he sido lector, es decir, de cada una de las obras que he leído, más o menos importantes dentro de la historia de la literatura, he tomado algo, ¿cierto? Mm, Obviamente tengo unos, digamos, como unos referentes de cabecera para mí. Los más importantes, por supuesto, por mi tradición, son eh, esa generación del llamado boom latinoamericano. Es decir, para mí son supremamente importantes desde los más cercanos, Gabriel García Márquez, que fue el que me enseñó a tomar amor por la literatura, ¿cierto? A creer que se podían contar esas historias fantásticas que no le contaban los abuelos, que se podían poner en páginas. Pero también está toda la influencia de los otros grandes maestros del boom. Le debo muchísimo a Mario Vargas Llosa, que para mí es digamos, es el genio de la técnica literaria. De él he vivido mucho de su técnica, de Carlos Fuentes, de Juan Rulfo, por supuesto, sin decir que por tener influencias de Rulfo o de García Márquez hay realismo mágico dentro de la novela. No, es una novela realista, es una tradición realista, pero digamos que, como dices tú en términos técnicos, sus recursos sirven mucho para ciertas maneras de contar ciertas historias. Hay un escritor que para mí es, digamos, mi maestro en este momento, un escritor contemporáneo al cual respeto profundamente y del que considero es tal vez el mejor o de los mejores escritores que ha dado no solamente Colombia, sino Latinoamérica en esta generación, que es Juan Gabriel Vázquez. Juan Gabriel para mí es mi maestro en este momento. He estudiado con mucho detenimiento su obra y por supuesto sus influencias literarias que de alguna manera son también las mías. Entonces, bueno, creo que Juan Gabriel, los muchachos del boom latinoamericano y un poco de la literatura británica de principios del siglo XX, es decir, un poco de Joyce, un poco de Virginia Woolf, etcétera, etcétera, son como mis influencias más directas. Eh, por supuesto, guardando las distancias con ellos, asumiendo para mis propios recursos sus técnicas, para contar una historia que es estrictamente colombiana y en un sentido un poco más amplio, estrictamente latinoamericana. Viste, pues influencias muy ricas encontramos aquí. La verdad es que tomen apunte ahí para padres de la técnica, ahí se los mencionó Víctor Alfonso. Y me parece algo muy curioso que creo que nos pasa a muchos, yo también peco de, y es que nuestras bibliografías están muy escasas de mujeres. Y tal vez por Ujú. eso a veces nos cuesta tanto el relatar a mujeres y es porque, claro, están perdidas ahí en la literatura por muy universales y tesas que hayan sido estas mujeres, las bibliografías suelen ser muy masculinas y eso me doy cuenta aquí y no es una crítica, sino que es una invitación a quienes estamos acá a leer mujeres. Las mujeres Ujú. tienen mucho No, que decir y también tienen mucho que enseñar. yo te soy sincero, claramente hay, digamos, una distancia abismal entre las herencias que tenemos literarias, hombres versus mujeres. Yo le debo mucho a autoras latinoamericanas, sobre todo a dos, tres mujeres en particular, que he tenido el tiempo de estudiar con detenimiento y que también me han influido mucho en términos técnicos. Una es Laura Restrepo. Laura Restrepo es una escritora brillante, sus historias son profundas, son hermosas, son genuinas, tienen personajes bellísimos y la técnica es impecable. Laura Restrepo, ganadora del premio Alfaguara. Otra ganadora del premio Alfaguara que es Pilar Quintana. Pilar para mí representa una revolución en la literatura desde lo femenino, porque Pilar ha transformado completamente el lenguaje de la literatura, ha conseguido una economía del lenguaje que permite contar historias profundas, bellísimas, desde, desde la simplicidad, que no de la simpleza, desde la simplicidad del lenguaje, como hablamos al principio, de ser amigables con los lectores y permitirles adentrarse en historias muy profundas sin necesidad de que el lenguaje sea una cosa que los destruya en el proceso. Para mí, Pilar Quintana es una maestra en eso. Piedad Bonet, por otro lado, y bueno, habría otras, pero el tiempo es corto.
Ahí estamos en la lucha por incluir más mujeres en este espacio y me siento muy honrada de estar hoy aquí como entrevistadora y espero en el futuro como escritora, no solamente dando a conocer a otros escritores colombianos y latinoamericanos con todas las personas que nos acompañan aquí, sino impulsando a la lectura de más mujeres y a conectarnos más con la literatura porque el arte de escribir es un arte maravilloso, no solamente porque la gente espera que uno sea famoso y rico con esto, sino porque el arte es terapéutico, es sanador. El arte de escribir es terapéutico y es sanador y compartirlos con otros es algo que me gusta mucho. Entonces, para ir finalizando y hablando de compartir con otros, Víctor, cuéntanos, ¿cómo van tus proyectos a corto, mediano plazo? Vamos a ver pronto algo de Víctor Alfonso, cuentos, novela, crónica. ¿En qué está trabajando Víctor Alfonso por estos días? Bueno, acabo de terminar mi segunda novela, ya está, digamos, en el horno, va a cocinarse por un tiempo más o menos prudente, pero ya está, digamos, lista. Mm, pero se va a quedar quieto al momento. Este año, digamos, me va a tomar un poco un respiro porque han sido casi 3 años bastante intensos de escribir estas dos novelas que, bueno, es un desgaste profundo, entonces me va a tomar un pequeño receso. Hay proyectos a mediano y a largo plazo, de los cuales no puedo hablar mucho. Hay una colección de cuentos que se está cocinando poco a poco también. Mm, pero bueno, espero dar noticias de estos nuevos trabajos muy pronto y bueno, poder volver a compartir en estos espacios tan interesantes. Víctor Alfonso, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en Entrevistas y Letras con Silvia Rivera. Gracias a todos los que nos están viendo en este momento. Espero podernos conectar, hablar con más autores, tenerlo de nuevo por acá cuando haya salido algo nuevo de Víctor Alfonso. Por el momento nos despedimos. Muchísimas gracias por estar aquí, Víctor Alfonso. Despídete de nuestro público presente que agradece. No, Silvia, a ti muchas gracias por la invitación. Muchas gracias al Grupo Editorial Letras Negras por crear este espacio tan importante y tan necesario por los autores. A todas las personas que nos están viendo, gracias por seguir creciendo en la literatura, por estar acá conectados con nosotros. Espero que puedan leer la novela y bueno, por ahí están mis redes sociales para que me contacten. En Instagram como Víctor A. Agudelo, en Facebook como Víctor Alfonso Agudelo. Y bueno, seguimos en contacto hablando de literatura y hablando de entrevistas y letras. Vayan y sigan a este autor, sube contenido, sube reels, sube reflexiones, avances, también puede encontrar uno ahí spoilers en sus redes sociales por si les interesa. Y esto fue todo en Entrevistas y Letras con Silvia Rivera y no olviden que bendita sea la literatura. Hasta pronto. Chao.